señores, estamos de vuelta con Matinal con esta imagen, bella, hermosa imagen de la mañana, esta mañana viernes en Santo Domingo, que Ana Mercy Otañi, quien les habla, Percio Maldonado, vamos a usar para recibir al doctor Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Doctor. Muy buenos días. Bienvenido. Es un placer para mí estar con ustedes de vuelta por aquí. Siempre es un gusto tenerlo. Sí, Gracias. tenía unos días que no estaba con nosotros. Hay quienes dicen que el gobierno tendría un cierto alivio entre la homologación del contrato de Brecht y las últimas declaraciones de Mónica en Brasil, y que como que comienza a haber un respiro. ¿Cómo se ve la realidad del país desde el Palacio Nacional? Sí. Bueno, hay quienes dicen que es un alivio, pero en realidad el enfoque siempre ha estado ahí. En cuanto, primero, empezando por el último punto, el presidente de la República declaró en su momento de que Odebrecht no había financiado su campaña y que los gastos y los honorarios de su asesor de campaña y de publicidad, en su momento, Joao Santana, fueron cubiertos por la propia campaña, la recolección de fondos y demás. Y creo que eso ha sido cerrado con las declaraciones que dio la esposa del señor Joao Santana ante un juez en Brasil. Dejó claramente establecido que en lo que tiene que ver con República Dominicana, agregó también Argentina, Odebrecht ni ninguna compañía brasileña aportó recursos. De modo que eso es un tema que quedó muy claro. Creo que está zanjado ese tema y no hay lugar a que se pueda especular o se pueda tratar de interpretar de otra manera. En lo que tiene que ver ya con el acuerdo de homologación, eso es un atributo del Procurador General de la República, del Ministerio Público. Es un enfoque que ha estado ahí desde la primera etapa, pero que un juez en la primera formulación, la primera presentación, no lo acogió, sino que lo rechazó y se lo devolvió al Ministerio Público. Rechazó el procedimiento. El procedimiento. Que era básicamente no obviar la parte legal. Sí, lo que pasa es que la parte penal. El Código Procesal Penal tiene algunas figuras jurídicas que tienen que ver con la solución alterna de estos conflictos. Opciones de solución. Opciones de soluciones a estos conflictos sin necesidad de ir por un proceso penal. Uno de ellos, la conciliación, el juez dijo que no, que esa no era la vía y le rechazó el procedimiento, como tú dices. Pero ahora lo presentó bajo otra figura, que es la figura del criterio de oportunidad. Y eso creo que ya está quedando claro en la opinión pública, pero es bueno reiterarlo. El enfoque del Ministerio Público es que ante la empresa, primero la ley dice que en lo que tiene que ver con la empresa como tal, lo único que procede es una multa del duplo de la soborno y mediante el acuerdo lo obtiene por una indemnización. Y lo otro es que en cuanto a los funcionarios de esa empresa, sus ejecutivos y sus empleados, los que estuvieron involucrados en ese esquema de soborno están siendo procesados en Brasil y ellos se benefician del principio de que nadie puede ser procesado dos veces por la misma causa. Entonces usa el criterio de oportunidad de decir, mira, empresa, me hago un acuerdo contigo, no te voy a perseguir penalmente, indemniza al Estado Dominicano, pero tú tienes que ayudarme no ayudarme, tiene que darme los datos que tú tienes, tiene que darme las informaciones que tienes, para entonces yo perseguir penalmente a aquellos que fueron parte del esquema de soborno. Por lo que el gobierno dominicano ha recibido más presión, es lo que la población quizá ha hecho más hincapié en el que la parte de los sobornos no se quede en el aire. Sean castigados, se han llevado a la justicia, si se han presentado ante la sociedad aquellas personas que le han faltado a todo un país. Todavía, por lo que nosotros sabemos, y yo sé tanto como ustedes en lo que tiene que ver con esto, no están los nombres, sino que la empresa tiene una obligación, en virtud del acuerdo, de darle los nombres, darle los montos, a qué obras, con relación a qué obras se dieron esos montos, cualquier información de los esquemas de transferencia de dinero, etcétera, lo que le va a permitir al Ministerio Público poder tipificar y caracterizar de una manera clara a quién perseguir. Porque en estos esquemas de corrupción, incluso especialmente transnacionales, a veces no es tan fácil dar con los culpables de un determinado hecho de este tipo. Armar el expediente y que pueda pasar el gran principio del derecho penal, que es el culpable más allá de toda duda razonable. Entonces, sin embargo, la prensa resalta que a un mes vamos a tener
esa información se va a conocer y la República Dominicana en el acuerdo hecho por el procurador en Brasil nos da un privilegio de un mes de antelación para conocer nosotros estos nombres y estas personas que faltaron. Sí, lo que pasa es que un mes pasa volando. O sea, no, Sí. Cuando todo esto se vea en perspectiva y todo se ha dicho y hecho, pues un mes más, un mes menos, creo que no va a tener importancia. Yo creo que al final del día lo que va a tener importancia es, primero, si el acuerdo fue eficaz, si la estrategia procesal del Ministerio Público fue correcta. Yo desde el primer momento entendí que era el camino a seguir para poder sustentar expedientes. Obviamente falta de información todavía. Y es en ese momento que el Ministerio Público podrá procesar. Porque la gente dice, ¿dónde están los presos? ¿Dónde están la gente que hay que acusar? El pueblo quiere sangre, usted sabe. Sí, Se habla del 19 de mayo. Sí. pero hay que tener un rigor procesal, un rigor profesional, un rigor en las pruebas, porque toda persona se presume inocente hasta ser probado en contrario. De modo que lo que está procurando el Ministerio Público con este enfoque, con esta estrategia procesal, es sustanciar sus expedientes y poder presentarlos ante los tribunales y poder sacar adelante esas acusaciones, porque si no se caen. Entonces yo creo que, visto ya entonces en su verdadero contexto, lo que estamos es, más que un alivio, es un paso de avance en cuanto a perseguir estos hechos que han dado lugar a una indignación legítima por parte de gente que quiere Doctor, combatir la impunidad. no hay duda que esto tiene dos aspectos. El aspecto del llamado soborno relacionado con las obras específicas de alguien que podía negociar y discutir porcentajes y recibir beneficios. Y la otra era la inversión política que se hacía en torno a promover campañas. Algunas, y sobre todo de la gente que ha estado animando todo el movimiento verde y en contra de la impunidad, se cuestiona sobre las declaraciones de Mónica de que ella había dicho lo contrario. En principio había mencionado República Dominicana, tanto ella como Joao. Como estas informaciones salen de Brasil, ¿no teme el gobierno que este sea un expediente que no se ha cerrado todavía? Bueno, en lo que tiene que ver con ya los casos de soborno, obviamente que no se ha cerrado porque todavía está la fase de que la empresa le pase las informaciones. Me refiero a la parte de la inversión política en cuanto al financiamiento de la asesoría. Mónica decir primero que sí y ahora que no, es decir, ¿cómo validar esa información como para cerrar definitivamente el caso? Sobre todo cuando en todos los otros países se señala que hubo inversión política. Yo diría dos cosas. Primero, yo no creo que, por lo que yo he leído y lo que he llegado de Brasil a través de estos meses, yo no creo que haya habido ninguna contradicción. Yo creo que en un momento determinado hubo traducciones mal hechas, hubo frases sacadas de contexto, pero yo creo que las declaraciones de ella fueron muy claras, muy contundentes en cuanto a que no se financió la campaña, los trabajos de ellos y la campaña misma del entonces candidato Danilo Medina con dinero de Odebrecht o de otra empresa. Yo creo que eso está claro en sus declaraciones. Por otro lado, los que participaron en esa campaña, empezando por el propio presidente de la República y sus colaboradores que estuvieron en la campaña, que recolectaron fondos, han dicho reiteradas veces que no hubo financiamiento por ese lado. Ahora, si saliera alguna información, se verá, pero yo no creo que va a salir ninguna información. Un cierre definitivo nunca está, pero yo creo que están dados todos los elementos ahí. Yo no veo cómo, porque tanto aquí como allá se está diciendo lo mismo. Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué República Dominicana no? Yo diría, bueno, tampoco en Argentina ellos dicen haber recibido fondos. Sin embargo, sería bueno confirmar una denuncia que hacía el señor Orlando Jorge Mera, vocero de una organización política opositora, y que ayer las redes se hicieron eco de que el hijo de Joao Santana, Aile, me imagino que se dice así, de Sousa Santana, hijo de Joao Santana, continúa trabajando en todo lo que tiene que ver con la presidencia de la República Dominicana. Es como si el hijo hubiese heredado el puesto del padre, que tenía la asesoría política con el presidente Danilo Medina, buscando la información
no encontramos ninguna respuesta de presidencia que desmintiera o que afirmara que este joven trabaja para el gobierno dominicano y quizás haciendo las funciones que hacía el padre. Bueno, yo me reporto a trabajar todos los días temprano y me paso el día trabajando allá. Yo nunca me he cruzado con él. Dirían en el Cibao, nunca me he topetado. Nunca me he topetado con él. Ni lo conoce. Ni lo conozco, ni lo... yo conozco prácticamente ya a estas alturas a todo el que está ahí. O sea, 7 o 8 meses usted tiene en el cargo. Sí, o sea, y nunca, ni tiene oficina, ni está por ahí, ni nunca lo he visto. O sea que realmente lo más probable es que no se le respondiera porque la acusación no tiene validez. Doctor, ¿qué tan complicado ha sido para el gobierno y particularmente para el presidente Medina, acostumbrado a navegar en un punto alto? Porque el presidente, desde que asumió el poder, ha estado mejor como presidente incluso que como candidato, porque ha tenido un porcentaje mayor. Y sin duda que tiene ahora tal vez el momento más complicado desde el punto de vista de la imagen pública. ¿Qué tanto ha atormentado esto al gobierno? ¿Y cuál es la idea que el gobierno tiene para salir airoso de una situación como esta? Que Odebrecht lo que hizo fue como rebosar la copa, pero hay muchísimos casos de corrupción que están en proceso y parece que tienen un ritmo demasiado lento como para las exigencias colectivas. Mira, yo diría dos cosas. Por un lado, he notado a un presidente con mucha fortaleza y mucha convicción en cuanto a que él ha hecho lo correcto y ningún tipo de duda o temor de que pueda surgir algo que lo impacte a él en lo personal, y además con convicción en cuanto a que aquellos que participaron en el esquema de soborno pues asuman las consecuencias que el sometimiento a la justicia debe conllevar. De modo que he visto a un presidente de la República con mucha fortaleza, con mucha convicción y mucha claridad de propósito. Por el otro lado, diría que él ha tenido la capacidad de mantener un enfoque en cuanto a su hora de gobierno, de poder continuar su trabajo en las múltiples iniciativas que el gobierno tiene en materia de educación, de salud pública, de apoyo a los productores agropecuarios, a las pequeñas empresas, la transformación en el ámbito energético, en múltiples áreas que el gobierno tiene iniciativas, tiene políticas públicas. Uno lee, igual que ustedes, yo leo en la prensa, muchos gobiernos se han dejado distraer de estos asuntos y han pedido el foco, pero en la República Dominicana sacamos cada día adelante, la economía sigue creciendo, llegan nuevas inversiones, el turismo sigue desarrollándose, las políticas públicas están poniendo en ejecución, la gente está enfocada, por lo menos en el Palacio, la gente está enfocada, pero no solamente por lo menos en el Palacio, yo creo que en el gobierno en sentido general. Entonces yo diría esas dos cosas. Primero, fortaleza, convicción y claridad de que no tiene nada que temer. Y por otro lado, un enfoque en cuanto a seguir sacando adelante la obra de gobierno, que en último término es lo que importa, que la gente vea los beneficios de una política pública que vayan en beneficio de generar empleo, inversión, crecimiento y estabilidad. ¿No le da miedo a ustedes que esa percepción sea del entorno, de quienes están ahí, de que la población en este momento ya no quiere visitas sorpresas, sino resultados de esa visita, no quiere a un presidente tímido, callado, sino un hombre que pueda en determinado momento, no esporádicamente, decir la posición? Y le hago la salvedad porque en esta semana la prensa resalta que el empresario Pepín Corripio asume una defensa diciendo, una defensa del gobierno, resaltando que él está convencido de que el empresariado financió la campaña con la importancia que tiene como empresario. Al mismo tiempo dijo que se ha mangoneado, en un buen término cibaeño, el tema de la JUN, y quizás asumió una defensa del gobierno que no la hemos visto dentro del propio gobierno de Danilo Medina. Bueno, el estilo del presidente Medina ha sido ese, uno no puede cambiar de la noche a la mañana. Él ha tenido ese estilo, trabajar, él dedica sus días al trabajo, a llevar a cabo las políticas públicas, hacer, concretizar, generar iniciativas.
poner a la gente a trabajar, poner a la gente a enfocarse en lo que tiene que enfocarse. Obviamente la gente tiene derecho a las quejas, porque hay siempre razones por las cuales la población se queja. No todo es idílico, no todo es perfecto y nadie puede pretender plantear un cuadro con esas características, ni mucho menos, porque eso sí sería una insensibilidad de parte de los funcionarios frente a reclamos legítimos de la población en cuanto a más seguridad, más crecimiento, más oportunidades, menos corrupción, menos impunidad. O sea, son elementos parte de la agenda. Pero también tenemos que tener conciencia de que esto no se resuelve de la noche a la mañana. Que esto no podemos decir hoy viernes cerrando la semana, el lunes en la mañana a las 8 ya todo esto está resuelto. Es seguir trabajando, seguir llevando a cabo las políticas públicas, ejecutándolas lo mejor posible, para que cuando todo sea dicho y hecho, cuando se ve en retrospectiva, la gente diga, wow, ahí en ese periodo hubo crecimiento económico, estabilidad política, aumento de la inversión, más empleo, más dinamismo, se atacaron temas de la pobreza, la vasta obra en educación ya ha cruzado la barrera del 50, llegando al 60%, la tanda extendida, por ejemplo, que es algo que va a ser sumamente valorado por la población cuando se vea todo eso funcionando, maestros siendo entrenados en diferentes programas para elevar la calidad. O sea, hay una agenda que combina estabilidad política, con crecimiento y estabilidad económica, con una agenda social, políticas públicas. Entonces yo creo que lo que hay es que seguir con eso, obviamente ser receptivo a las demandas de la sociedad, entender bien lo que la sociedad quiere, dar respuestas eficaces. La demanda por la seguridad ciudadana, por ejemplo, es un gran desafío que tienen las autoridades competentes, eso no se puede negar. El tema de la impunidad, la gente quiere que responsables de hechos como esos sobornos puedan terminar donde tienen que terminar, con el peso de la ley encima. Yo creo que esas son demandas legítimas y el presidente de la República es el primero en decir estoy de acuerdo con eso. Si uno mirara la estrategia del gobierno, se pudiera decir que el gobierno tiene en agenda irle dando salidas a algunos temas para ir soltando la olla. Por ejemplo, hay cosas que en medio de la crisis, cualquier detalle se te convierte en una complicación. Y aquí tenemos el caso del SEA, incluso del que usted fue parte de una comisión, rindió un informe. Está el caso de los 3 brazos, se rindió un informe. Y todos esos expedientes están ahí. Y la gente siente como que van lentos. Tenemos otros casos pendientes, hasta incluso en el orden de la política. Se dice que la ley de partidos políticos y la reforma electoral serían parte de unos elementos que por lo menos ayuden a distender la tensión social. ¿Esa es la estrategia del gobierno? Bueno, animar esos temas, dándole salida a esos temas para... Sí, bueno, yo te diría, Percio, la democracia es deliberación, es participación, reclamo de la ciudadanía, es una opinión pública que airee los temas, que plantee los problemas, que haga las denuncias. Una democracia sin esos elementos es otra cosa, no es democracia en realidad, es una caricatura de democracia. Entonces, han surgido algunos problemas que la opinión pública ha destacado. Tema de los 3 brazos, bueno, el presidente dijo, al medir eso y comenzar a recibir información, designan una comisión que tuve el honor de presidir y se llegan a unas recomendaciones. Esas se están implementando, pero eso implica disolver el SEA, eso implica anular en los tribunales los actos de transferencias de los terrenos donde están el barrio de los 3 brazos. La CREP, aquella comisión de reforma de la empresa pública, tiene que ser disuelta. Estamos trabajando en eso, estamos en ese proceso. Yo estoy involucrado personalmente en ese proceso, pero no se hace de la noche a la mañana. Estamos levantando inventario en el CORDE sobre la cuestión laboral, sus activos, sus contratos de arrendamiento, los conflictos legales que habían en esa corporación pública. Eso es lo que tiene que ver con el gobierno. Ya el Ministerio Público tiene que, si encuentra que hay lugar a que pueda iniciarse alguna investigación, que lo haga. Lo mismo con el SEA. Llegamos a unas recomendaciones y el presidente las ha acogido y las está implementando. Hay otra comisión que venía desde atrás que debe rendir un informe en un tiempo un poco más largo sobre el estado general de las propiedades del SEA
para determinar el estado jurídico de cada una de esas propiedades, los contratos, las tierras que todavía tiene, si tienen vocación inmobiliaria o turística o agropecuaria o forestales, etcétera. O sea, ya desde septiembre él había visto la necesidad de hacer una reforma en ese campo. Lo mismo pasa con la JUN, por ejemplo. El ministro de Medio Ambiente dio un informe ya con una investigación preliminar sobre el tema de los terrenos, sobre otros aspectos que han planteado una seria duda sobre todo ese esquema, sobre esa operación. En fin, lo que quiero decir es que no es un asunto de vamos a dar respuesta aquí porque surgió eso por aquí y lo otro por allá. Es sencillamente parte de la dinámica de la democracia en la que el gobierno tiene que dar respuesta, obviamente basado en la ley, sin precipitarse, pero a la vez con fortaleza, con convencimiento y con contundencia ante esos problemas. Y en el plano de la política, incluso hoy se dice que el PLD y el PRM habrían consensuado de manera medio de bajo perfil por abajo de la mesa los aspectos de la ley de partidos y la reforma. ¿Es cierto? Yo no conozco. O sea, la verdad es que yo conocía más sobre el proceso de la ley de partidos políticos cuando estaba afuera, que ahora en la sociedad civil que estoy dentro, porque eso corresponde a los partidos políticos y a las propias organizaciones de la sociedad civil que pueden aportar en la propuesta, en la discusión y demás. Pero los que están en la Casa Grande son de los partidos. Sí, pero quiero decir, la posición no lo deja. Eso es un tema que los partidos tienen que manejar. Obviamente, la sociedad tiene y debe tener un espacio para dar su parecer, porque los partidos políticos son entes, instrumentos de articulación de la sociedad con el Estado, de conformación de voluntades colectivas mediante el ejercicio legítimo de estructurarse para llegar al poder, para mantenerse en el poder, para ejercer la oposición, etc. Entonces, esa discusión ya iniciada por la Junta Central Electoral, no iniciada, pero en un momento determinado asumió un liderazgo la Junta Central Electoral con un proyecto de ley que es la referencia en la discusión. Ahora los partidos políticos tienen que llevar a cabo ese proceso de negociación. Yo diría algo, además, yo creo que es lamentable que la oposición se fuera de la mesa del diálogo, que empezó hace casi un año, porque denunció que la Junta Central Electoral, que sería elegida por el Senado, sería una junta al servicio de los intereses del Partido de la Liberación Dominicana. Y en lugar de quedarse en la mesa, se sale de la discusión y se suspende eso. Se ha perdido un tiempo precioso, porque si se hubiera seguido en la mesa de discusión, ya se hubieran decantado los temas en los que pudiera haber diferencias y poder buscar soluciones jurídicas e institucionales a esas diferencias. Pero se salen de la discusión porque supuestamente el PLD iba a imponer una Junta Central Electoral a su antojo. Ahora resulta que la Junta que eligió al Senado es una Junta que goza del reconocimiento y la aceptación de amplios sectores de la sociedad, incluyendo los partidos políticos de oposición que van a la Junta, conversan amenamente con la Junta y demás. O sea que cuando uno ve las cosas en contexto, pienso que fue un error de la oposición salirse de la mesa de negociación. En lugar de quedarse ahí, plantear sus puntos de vista, avanzar en los aspectos que se está de acuerdo, determinar en cuáles no se está de acuerdo y buscar solución a eso. Yo creo que hubiéramos estado cerca de una solución. Ahora hay que recomponer el diálogo, ya sea fuera o dentro del Congreso, pero recuperar el tiempo perdido, avanzar en eso, hacer las reformas para estar listo para las próximas elecciones. Lamentablemente hemos llegado a la parte final. Tan bueno que estaba conversar con usted, tan difícil que a veces se nos hace. No, siempre estoy a la orden, Después del trabajito nuevo, a veces sabe cómo conseguirme. Después del trabajito nuevo a veces es difícil, pero desearle que le vaya muy bien. Como siempre, nuestra casa está abierta a que le podamos llevar a la población toda esa información importante y necesaria. Muchas gracias. Gracias por estar. A ustedes, como siempre, muchísimas gracias por el privilegio de su atención. Buen fin de semana. Si Dios lo permite, estaremos aquí el próximo lunes.